Desde el versículo 29 encontramos un pasaje sumamente importante de nuestra fe. Y el párrafo en mi Biblia, como ayuda para localizar ciertos temas, dice el Cordero de Dios. Es un título simplemente interpuesto para ayudarnos a localizar mejor ciertos pasajes. Dice Juan capítulo 1, versículo 29. Al siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él y dijo: Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Este es de quien yo dije: después de mí viene un hombre que es antes de mí, porque era primero que yo. Y yo no le conocía, pero por esto vine bautizando con agua, para que él fuera manifestado a Israel. Además, Juan testificó diciendo: vi al Espíritu que descendía del cielo como paloma y que permaneció sobre él. Yo no lo conocía, pero el que me envía a bautizar con agua me dijo: sobre quien veas descender el Espíritu y permanecer sobre él, ese es el que bautiza con Espíritu Santo. Y yo lo he visto y testifico que este es el Hijo de Dios. Este pasaje contiene un versículo sumamente importante para nuestras vidas y que tiene que quedar impreso de alguna forma en todo lector de la Biblia. Todas las estrellas del cielo son brillantes, son hermosas, sin embargo, hay una estrella que la vemos con más gloria. Así que también todos los textos de la Escritura son inspirados, son provechosos, pero algunos textos son más ricos que otros. Y de esos textos, el primer versículo de este pasaje que hemos leído es especialmente importante. Dice que el nombre especial que Juan el Bautista le otorga a Cristo se llama el Cordero de Dios. Cuando uno piensa en el significado de este nombre, pues puede tener grandes confusiones. Este nombre no significa simplemente que algunos han puesto o han dicho, o quizás hemos pensado también nosotros, como que era un hombre manso, dócil, como estamos acostumbrados a ver por comparación con los corderos que forman las manadas. Y esto sería verdad, sin duda, claro, pero solo en pequeña parte. Aquí estamos ante cosas mucho más grandiosas, mucho más importantes. Significaba que Cristo era el gran sacrificio, el Cordero de Dios, el gran sacrificio por el pecado, quien iba a expiar el pecado por medio de su propia muerte en la cruz. Es el Cordero inmolado. Es ese Cordero del cual Abraham hablaba a Isaac cuando iban en Moriah a hacer un sacrificio a Dios, y iban con leña, iban con fuego, pero faltaba el Cordero. Dios proveerá. Este es el Cordero que Dios proveyó. Era el Cordero el cual Isaías también profetiza diciendo que será llevado al matadero. Era el verdadero Cordero que había sido tipo, el Cordero Pascual en Egipto. Recordemos que en Egipto fueron sacrificados corderos cuya sangre fue usada para marcar las puertas de aquellas casas en las cuales estaban los creyentes, los que creyeron a Dios y a su mensajero. Y de aquella casa se libraron de morir los primogénitos. Así que es el Cordero de Dios, la propiciación por el pecado. Es lo que Dios ha propuesto, ha presentado en su pacto, guiar este mundo para que sea eso, el Cordero de Dios, lo que sustituye y gratifica su perfecta justicia. Él es el que nos da la vida eterna. Por eso debemos cuidarnos siempre de pensar que Cristo sea considerado en primer lugar como Juan el Bautista. Debemos de servirle con fidelidad como nuestro Señor. A Cristo hemos de obedecerle con lealtad, porque Él es nuestro Rey. Hemos de estudiar su enseñanza, porque Él es nuestro mejor profeta. Hemos de caminar siguiendo con diligencia, con atención, sus ejemplos. Hemos de buscarlo con inquietud, como nuestro Redentor, el Redentor de nuestros cuerpos y de nuestra alma. Pero sobre todo, hemos de ensalzarlo, hemos de alabarlo
porque como sacrificio por nosotros ha llevado nuestras cargas. Él ha llevado la carga de nuestro pecado y nos ha liberado de la muerte, porque Él murió de forma expiatoria por cada uno de nosotros. Su sangre es la más valiosa de todas a nuestros ojos. Su sangre, derramada desde la cruz, nos limpió de todo pecado. Independientemente de todas estas cosas relativas a Cristo, como hemos de glorificarle y gloriarnos sobre todas las cosas, es en la cruz. Gracias, hermano, lo intentaré. Hemos de gloriarlo independientemente de quién es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Es gloriarnos en la cruz. Para algunos la cruz es vergüenza, sinónimo de sacrificio, de muerte, algo feo. Pero realmente para el cristiano, de acuerdo con la voluntad de Dios y su revelación en la palabra, es lo más hermoso que podemos encontrarnos, esa cruz vacía, porque está vacía, porque Cristo fue descolgado después de morir en nuestro lugar. Y esa cruz es la piedra angular de nuestra fe y de nuestra confesión. Por eso nunca debemos avergonzarnos de ser cristianos, nunca debemos avergonzarnos de la cruz vacía, aunque algunos puedan llevar como elemento decorativo una cruz con el Cristo. Son que se niegan a creer que Cristo murió, bajara de la cruz, resucitara y muriera realmente por nuestros pecados. Así que tengamos en cuenta esto, y puede ser también una buena ocasión para poder predicar a alguien acerca de la cruz vacía del Cordero de Dios que fue sacrificado, muerto, sepultado, resucitado, abandonando la cruz. Cuando tengamos oportunidad de hablar con alguien que lleva esas cruces tan ostentosas en algunas ocasiones, con un Cristo tan bien tallado, pero realmente para vergüenza suya, porque no ha terminado el proceso de salvación para esa persona que se jacta en ese elemento decorativo. Yo llevo desde la última asamblea aquí en la solapa una cruz vacía. Me pareció interesante, pensándolo ya hace años en ello. Cuando tenga oportunidad, me compraré una cruz que esté vacía. Y en la asamblea había una librería evangélica y la tenía por muy poquito precio. A mí el precio no me importa. Lo que me importaba es que simplemente fuera vacía y poder usarla como ahora mismo para compartir. Que la cruz de Cristo está vacía, el Cordero inmolado, el Cordero de Dios, que fue colgado en la cruz, dejó la cruz y cumplió la obra. Consumado es, todo está hecho. Así que nada sabemos realmente de una forma completa acerca de Cristo, sino cuando estamos buscándole, como Juan el Bautista. Hemos leído y nos parece una paradoja, puesto que el propio Evangelio nos dice que eran primos, eran familia, que María, la madre de Jesús, había estado con Elizabeth en su casa durante un tiempo. Qué relación familiar tan rara se nos hace a nosotros cuando vivimos en la época del instante, del WhatsApp, de la imagen al momento. Nos dice el texto que Juan no sabía quién era, pero Dios le había dicho sobre en que se pare la paloma, el Espíritu Santo con forma de paloma y esté sobre él, ese es. Así que Juan creyó a Dios y observó de aquellos que se acercaban a él para ser bautizados en agua, para que mostrar su arrepentimiento y que habían entendido el mensaje que Juan traía como precursor, pues entre ellos estaba Jesús para cumplir. Juan no quería, sabemos después por el Evangelio, que Juan no quería bautizar a Jesús, le dijo, así conviene que se haga para que se cumpla toda la Escritura. Este pasaje nos habla también de la obra especial que lleva a cabo Cristo, escrita por Juan el Bautista, que Él quita el pecado. No es algo para futuro, sino el presente. Cristo es el Salvador, no será, como algunos quedan ahí en el aire, la cuestión de la resolución del pago del pecado, el precio del pecado y la gratificación o el reconocimiento y el perdón de Dios como algo que quizás ocurra en el futuro, dependiendo de 1001 cosas, sino que Cristo es el Salvador.
que vino a la tierra no para conquistarla con armas y con guerras, como muchos estaban esperando, con un gran potente ejército que fuera un gran imperio, donde los judíos pudieran ser jueces y controladores, dominadores y administradores de cuantas riquezas se encontraran, y algunos ya se habían repartido los lugares de preeminencia o en el mejor control tuvieran, como algunos de nuestros políticos hacen antes de las elecciones. Para mí este ministerio, el otro y el otro y el otro, que es donde se coge la información, se tienen los datos y las Marías, como cuando yo estudiaba. Los que poco aportan, se dejamos para otros. No. Cristo es el Salvador. Él vino a salvar a los pecadores, no a conquistar un reino de hombres ni por la fuerza, sino por los corazones. Vino a hacer lo que el hombre jamás esperaba que fuera a hacerlo. Vino a quitar el pecado del mundo. El hombre se acostumbra a vivir en pecado y disimula cualquier situación en la que se encuentre, que le sea relativamente cómoda, para justificarse a sí mismo, y aún incluso pone a Dios por testigo de que lo que está haciendo es lo correcto. Y así vemos cómo en muchas ocasiones a lo largo de la historia en el nombre de Dios se han cometido grandes delitos, matanzas, cuando Dios no es eso lo que quiere. Egoísmos, enriquecimientos, etcétera, etcétera, etcétera. Él vino a quitar el pecado. Él vino a enseñarnos a amar, porque nos amó a nosotros. Y amar es dar al otro lo mejor que yo tengo. Así que vemos que Cristo es un Salvador completo. Quita el pecado. No lo aparta. No paga parte de la deuda, sino que paga todo el precio. Dice que llevó nuestros pecados sobre sí mismo y en su cuerpo sobre el madero, dice Pedro en la primera epístola, capítulo 2. Él mismo llevó nuestros pecados sobre el madero, que está vacío, porque se siente la medida que pueda estar con algo o con una representación de Cristo, ya el madero no está vacío, ya la obra no ha sido hecha por completo, ya la salvación no se ha efectuado. Pero Él efectuó la salvación plena, llevando en su cuerpo sobre el madero la carga, el precio de nuestros pecados. Así que los pecados de cada persona que cree en Jesús son perdonados. Él quita el pecado. El Cordero de Dios nos ha limpiado por completo. Por completo. Algunos insisten en enseñar que la salvación puede ser perdida. Algunos insisten en enseñar que la salvación es incompleta si no se añade un algo más, procedente del egoísmo y orgullo del ser humano, que considera que algo que es gratis no es suficientemente aceptable. Algo tengo que poner yo de mí mismo, algo tengo que pagar por el gran y precioso regalo de parte de Dios. Así que no estoy dispuesto a recibir un don, una dádiva, algo que sea gratis, que a mí no me cueste. Alguno decía en una ocasión que ser cristiano, pensaba él, era fácil. Ahora, si tú crees, tus pecados son perdonados, ya está todo hecho. Es cierto. Ay, pero cuando empecé a vivir en cristiano me di cuenta que no era tan fácil. No era tan fácil obedecer a Cristo, seguir sus enseñanzas, oír a Dios, seguir sus mandamientos. Eso era lo difícil, luchar contra mis tradiciones, mis pensamientos, lo que había a mi alrededor. Ya eso me mostró que el ser cristiano no es para cobardes. El ser cristiano es para valientes, que creemos y somos armados de fuerza, valor, escudo y armas en el Espíritu Santo para luchar y guerrear constantemente contra el pecado que hay a nuestro alrededor, contra nosotros mismos, porque sigue estando ahí nuestra vieja naturaleza de la que nos habla el apóstol Pablo. Así que constantemente la vida del cristiano no es hacer un examen o quizás dar un testimonio siendo invertidos en el agua del bautismo y todos contentos y ya está todo hecho. Cuando me saqué el carnet de conducir, bueno, me lo dieron por los pelos, pero me aprobaron. Y como me aprobaron ya podía conducir. Pero aún así constantemente la Dirección General de Tráfico está sacando normas nuevas. Como conductores tenemos que adaptar nuestro conocimiento de señales y normas para que podamos estar al día y circular
sin miedo a ser sancionados, ¿verdad?, por cometer errores. Pues de alguna parecido hay también en esto. Constantemente tenemos que estar reciclándonos a la lectura de la palabra para que realmente podamos vivir como Cristo quiere que vivamos. Cristo es un satisfactor perfecto, infatigable. Quita en presente ya el pecado. Lo quita diariamente de todo aquel que cree en él. Lo purga, lo limpia, lo lava. Nos concede llevar a cabo por sus nuevas misericordias, poder vivir cada día en su paz. No dejó de trabajar a favor de sus santos cuando murió por ellos en la cruz. Él está a la diestra del Padre como sacerdote intercediendo por nosotros para que el Espíritu redarguya nuestros corazones, para que nuestras mentes sean abiertas y entonces podamos conocer, oír, escuchar atentamente Dios, su palabra, y vivir de acuerdo con esa palabra. Tenemos el certificado en que hemos sido bautizados, considerados cristianos, admitidos a la iglesia. Pero hemos de vivir constantemente limpiándonos, corrigiendo, aprendiendo, estudiando. Lo tercero que Juan el Bautista nos muestra en este pasaje es que todo ese trabajo que Dios ha previsto para nosotros es a través del Espíritu Santo. El que bautiza con el Espíritu es el que viene detrás de mí, aquel de cuyo no soy digno de desatar sus calzados. Se trata de un bautismo que se recibe exclusivamente de manos de la verdadera cabeza que es la Iglesia de Jesús, no de hombres como Iris y Sandra y otros en el próximo día 2 que recibirán el bautismo de parte de los pastores, sino el propio Cristo, el propio Dios, nos da su Santo Espíritu para que more en nosotros desde el momento en que hemos creído a Dios, hemos oído a Cristo y hemos creído su palabra. No tiene que pasar un cierto tiempo, ni tenemos que hacer méritos, ni un examen determinado, y tampoco, como algunos mal enseñan, se ha de manifestar de una forma concreta y determinada, porque el Espíritu Santo transforma nuestros corazones, y es ahí donde realmente se va a demostrar si realmente somos cristianos, cuando dejamos que el Espíritu Santo obre en nosotros y haga la verdadera obra de conversión. Como yo pensaba, lo que era todo mi bagaje anterior es transformado, es cambiado. Mis intereses dejan de ser los míos para ser los de Cristo, los de Dios, los de su obra. Ya no soy yo, sino es mi amado Señor, por su misericordia, que me ha salvado, el que me dirige. Así que no es necesario, como algunos pretenden, manipular al Espíritu Santo que se manifieste de una única forma, cuando la gloria de Dios se manifiesta en que nos ha hecho a todos diferentes. Y el quien te hizo a ti y me hizo a mí, somos muy diferentes. Y los dos necesitamos un mismo Salvador. Y los dos seremos guiados por un mismo Espíritu para cambiar nuestra vida vieja, para mostrar y demostrar a todos cuantos nos rodean que hemos sido convertidos, transformados en cristianos, seguidores de Cristo, seguidores de sus enseñanzas, y que nos esforzamos día tras día en vivir de acuerdo con ese mandamiento suyo, que a veces, por pura comodidad o por algún tipo de hipocresía, tratamos de no cumplir y excusarnos en mil y unas cosas. Y Jesús denunciaba a los religiosos de su época, aquellos que imponían cargas pesadas sobre los creyentes, los que asistían al templo a traer sus ofrendas, sus diezmos, sus primicias, y no les ayudaban ni siquiera con un dedo a llevar la carga con la que venían a cumplir los mandamientos que habían recibido. Así son muchas personas a nuestro alrededor, y es algo que hemos de vigilar de forma especial, porque hemos de retar a cada uno a la luz de las Escrituras. Somos responsables de todas nuestras decisiones y también
de las consecuencias que conllevan esas decisiones. Es algo que no se aprende fácilmente. Es algo que no se quiere vivir fácilmente. Yo soy yo. Yo soy de esta manera. Ese es mi carácter. Y encontramos mil y una excusa para no amoldar nuestros pensamientos, nuestras prioridades a los pensamientos y a las prioridades que Dios tiene para con nosotros, y que su Espíritu está ahí constantemente animándonos, exhortándonos, poniéndonos los medios necesarios para que seamos realmente transformados y podamos glorificar su nombre. Así que, al considerar este pasaje, hemos de pensar con profundidad, con sinceridad, si este que es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo es realmente mi Señor. Recordemos que Jesús es el Cordero de Dios, que Él quita el pecado del mundo, que Él bautiza con el Espíritu Santo, dándonos las herramientas necesarias para resistir en el día malo. Seamos fieles, sinceros, si nos confesamos cristianos, de vivir en cristiano, como decía un cierto evangelista. Vivir en cristiano, vivir de acuerdo con las enseñanzas de Jesucristo, mal que nos pese, más que nos cueste. Y debo decir por propia experiencia que no es fácil. No es fácil amar y no ser amado. No es fácil avisar y no ser escuchado. No es fácil decir o hacer tantas cosas para la gloria de Dios y no ser creído o no ser valorado. Creer a Dios, aceptar el regalo de la redención en Jesús, en Cristo Jesús, es lo más importante, el fundamento de nuestra vida, de nuestra confesión de fe y de nuestro diario vivir. El Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo, mora en nosotros, en el Espíritu Santo. Que Él nos ayude a ser fieles y a ser verdaderamente transformados y quitar de nosotros aquello que pueda enturbiar nuestra relación, hablando en sentido humano. Que el Señor nos ayude. Amén.